Durante un evento público, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sentenció: el procurador y el secretario de Seguridad Pública tienen instrucciones precisas para dar resultados. Ninguno tiene garantizada la permanencia en mi gobierno si no dan resultados, y los resultados que tienen que dar. ¿Será que pronto veremos cambios en la administración del Distrito Federal? Gracias, estamos de vuelta. Seguramente ha estado al tanto de los episodios violentos ocurridos en la Ciudad de México durante las últimas semanas. El asunto no es menor porque no sería la primera vez que la capital del país es golpeada con severidad por el flagelo del crimen organizado. Además, en la Ciudad de México se concentran no solo los poderes de la Unión, sino los principales centros financieros y las mayores fuentes de estudio y de trabajo. Por ello, cualquier ataque al Distrito Federal es doblemente importante, tanto política, mediática como simbólicamente. Y precisamente a causa de esta situación, los asesinatos, balaceras y levantones de los últimos días, pues han despertado gran revuelo, ya sea porque los capitalinos parecían haber olvidado el miedo y las respuestas ante la violencia, o porque, como le comenté, todo lo que ocurre en la capital del país suele atraer más reflectores. En fin, antes de entrar de lleno al análisis, ¿qué le parece si vemos esta cápsula con la información de los episodios violentos ocurridos precisamente en la capital del país durante las últimas semanas? Mire usted. Hagamos un recuento. La madrugada del 24 de mayo, Horacio Vite Ángel fue asesinado en la colonia Condesa del Distrito Federal. Según las investigaciones, un par de hombres habrían obligado a su víctima a abandonar el bar Black y una vez fuera, lo habrían ultimado y abandonado a los pies de un árbol. Horas más tarde, vecinos del área descubrieron el cuerpo y alertaron a las autoridades. Días después, 12 jóvenes provenientes de Tepito habrían sido levantados de un after hour en la zona rosa, también en la Ciudad de México. Al momento se desconoce si los 12 individuos fueron privados de su libertad al mismo tiempo y en dicho lugar. Tampoco se tiene certeza de si este hecho tiene alguna relación con el asesinato de Vite Ángel en la colonia Condesa. Aún así, hay versiones que señalan que la desaparición de los 12 de Tepito habría sido una venganza por el asesinato de Horacio Vite días antes. Sobre todo porque hoy sabemos que Jersey Ortiz, uno de los desaparecidos, es hijo del cabecilla criminal Jorge Ortiz, también conocido como El Tanque. Finalmente, en otra jornada violenta, la tarde del 6 de junio, Jesús Roberto Torres fue asesinado en el umbral de una bodega ubicada en el barrio Bravo de Tepito. De acuerdo con información de El Diario La Razón, en vida Jesús Torres habría colaborado con El Tanque. Incluso se dice que era el responsable de su seguridad. Ese mismo día, pero horas más tarde, un comando armado ingresó al gimnasio Body Extreme en la colonia Morelos y ultimó a 4 personas. 3 de ellas, incluido el encargado del lugar, Ariel Castañeda, y los hermanos Fernando y Diego Rocha, murieron en el lugar. La cuarta víctima, Joanan Yaret Ramírez, falleció en el trayecto al hospital. Aquí termina el recuento de episodios violentos. Sin embargo, las preguntas sin respuesta no disminuyen y una interrogante destaca del resto. ¿Se trata de hechos aislados o de un complejo entramado criminal? Regresamos al estudio. Efectivamente, la pregunta de muchos es ¿cómo entender estos ataques? ¿Ante qué estamos? ¿Es acaso un leve brote de violencia o estamos ante los primeros síntomas de una descomposición social generalizada como lo que se ha visto en Monterrey, Guadalajara, Acapulco y otros destinos turísticos y comerciales que hoy son castigados por el narco? ¿Existe alguna garantía de que la Ciudad de México recuperará la calma? ¿Qué tan cierto es que el Distrito Federal llegó a ser la ciudad más segura del mundo? ¿Estamos ante un descuido del actual jefe de gobierno, Miguel Mancera, o es que finalmente salen a la luz las omisiones de administraciones anteriores? ¿Cuál debe ser la actitud de los capitalinos? ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades? ¿Cómo se ha enfrentado este tipo de problemas en otros casos? Bueno, para conocer las respuestas a estas y otras interrogantes, lo invito a ver esta conversación con José Antonio Ortega. Él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y además es un estudioso de las diversas facetas que suele adoptar el crimen organizado. Adelante, se va a sorprender. Platíquenos, estamos envueltos nuevamente en la Ciudad de México
en una especie de zozobra por dos acontecimientos básicamente. El levantón de 12 jóvenes en la zona rosa y una balacera que costó la vida a 4 personas. ¿Qué significa esto? Significa que nuevamente la Ciudad de México puede estar en medio de la disputa de dos o más grupos por el trasiego de las drogas y que tomen la ciudad como ring para dirimir sus controversias. Significa que la autoridad se inhiba, como ha sucedido en Ciudad Juárez, Acapulco y en algunas otras partes del país, y solamente esté de árbitro viendo cómo se levantan personas, se asesinan, se decapitan, se secuestran, y esto trae como consecuencia un incremento en homicidios, extorsiones, secuestros, asesinados en secuestro, entrar en la vorágine donde otras ciudades han padecido gravemente la violencia. A ver, nos dice usted, José Antonio Ortega, que son bandas que están disputando los espacios para el trasiego. Estas bandas son independientes, pertenecen a cárteles del crimen organizado. ¿Cuál es el estatus? Porque ahí hay una discusión importante. Considero que a pesar de que pueden ser grupos pequeños que ya durante varios años han venido organizando el trasiego de drogas en la Ciudad de México, no podemos separarlos, no podemos desprenderlos de las grandes organizaciones criminales y que operan para ellas o pagan derecho de piso o de alguna manera obtienen su consentimiento y su producto para poder comercializarlo en la Ciudad de México. Estos grupos necesariamente tienen una vinculación con las grandes organizaciones criminales del país que todos conocemos. A ver, se ha hecho la analogía de que si la Ciudad de México y el Valle de México, me refiero al Distrito Federal y la zona conurbada, podría ser la región del país en donde existe mayor demanda, no solamente de drogas, sino también mayor comercio de estupefacientes y de productos ilegales, piratería, productos robados, etcétera. Pues estos grupos no son independientes, necesariamente tienen que ser parte de estas grandes cárteles, como se les llama. Así es, ellos son parte de estos grandes grupos y se había obtenido una paz en los últimos años para que estos grupos no dirimieran sus controversias, sus pleitos a través de la violencia y que cada quien respetara su territorio, su giro comercial, sus productos y no lo resolvieran a través de la violencia como los han venido resolviendo en algunas otras partes del país. Así duramos durante los últimos 6, 8, 10 años en donde la violencia no se había manifestado por la disputa de estos grupos criminales. Es decir, que eran tolerados por el Estado, por las instituciones del Estado, por los gobiernos. O eran tolerados o había algún acuerdo, había algún consentimiento respetando que ellos hicieran el trasiego de drogas mientras no asesinaran, mientras no cobraran derecho de piso, mientras no afectaran a la población. Y en cambio, en el trasiego de drogas, en la piratería, en el contrabando, sí podían avanzar porque la sociedad hemos estado dormidos respecto a estos delitos y ahí no ha habido una exigencia para que se acabe. Y una organización social tampoco. Ni una organización social tampoco que esté reclamando a la autoridad, presionando a la autoridad federal y a la local. Claro.
Hagamos un paréntesis. En febrero de 2011, la Policía Federal advirtió que la capital del país no estaba exenta de la acción criminal. Según sus reportes, hace 12 años, la Ciudad de México estaba dividida entre 7 cárteles de droga. ¿Cuáles eran estos grupos criminales? Nada menos que la familia michoacana, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico Sur y un grupo de maras salvatruchas. En aquella ocasión, el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera negó la versión de la policía. El procurador Mancera aseguró que la ciudad era fuerte y que solo se registraban operaciones de narcomenudeo. La reacción de Miguel Ángel Mancera es difícil de comprender, ya que la ciudad más grande del mundo, con uno de los mercados de mayor tamaño, seguramente sería una posición codiciada por los grandes capos. Ahora bien, es posible, pero no probable, que el ahora jefe de gobierno negara la presencia de los cárteles porque esta figura está prácticamente extinta. Y es que, como sostienen los investigadores Eduardo Salcedo y Luis Garay en su libro Narcotráfico, Corrupción y Estados, los criminales de hoy operan en redes, las cuales no solo diversificaron sus actividades hacia el secuestro, la extorsión, el cobro de derechos de piso y otras joyas. Además, se han extendido más allá de las fronteras físicas y políticas, con lo que el término cártel se queda corto y lejos del verdadero rostro del problema. Regresamos a la entrevista. ¿Por qué razón, José Antonio Ortega, el gobierno del señor Miguel Ángel Mancera niega la existencia de cárteles? A mí me parece que en alguna parte de este discurso hay razón, porque las cabezas de esos cárteles no están operando en el Distrito Federal, pero sí sus tentáculos. Efectivamente, yo considero que es muy grave que el jefe de gobierno, el licenciado Miguel Ángel Mancera, diga que el problema está focalizado en Tepito, en la zona rosa, porque me parece que con eso quiere minimizar el que 12 personas hayan sido levantadas por alguien y no los encuentren, no aparezcan. Yo le quiero decir también que no es el primer asunto en donde levantan a alguien en este Bar Heaven. En 2011 levantaron también a otra persona. Muchachos, sí. Exactamente, y no pasó absolutamente nada. Después, a principio de este año, también levantaron a 5 o 6 jóvenes en el norte de la ciudad, enfrente del Parque 18 de Marzo, y no ha pasado nada. Esto me parece gravísimo. ¿Cuántos fueron en el 18 de marzo? 5 o 6 jóvenes que habían presentado sus denuncias en Capea y que no les habían hecho caso y no tuvieron la suerte de haberse encontrado para presionar públicamente a la autoridad para que los encontraran. Y ahora que ven el asunto de los 12 jóvenes de Tepito que se organizan, ellos ya empezaron a salir. ¿Esto cuándo fue, lo del 18 de marzo? Esto del 18 de marzo fue hace 45 días, 50 días, casi 2 meses que se da lo del 18 de marzo. Entonces veo que son ya varios focos rojos los que se prenden y que no hay una respuesta del gobierno local de Miguel Ángel Mancera ni del gobierno federal para investigar rápidamente qué fue lo que pasó, presentar a las personas que fueron levantadas, vivas o muertas, si desgraciadamente ocurrió eso, castigar a los responsables. Identificarlos y castigarlos. Identificarlos y castigarlos, tanto a los materiales como a los que están ordenando esta situación, y evidentemente que debe de haber autoridades que están protegiendo y están permitiendo que esto suceda. Claro. Hasta ahí debe de llegar el castigo. Se dio una balacera en un gimnasio en Tepito, días después del levantón, y un crimen que hoy se sabe, un crimen aislado aparentemente, en una bodega, que hoy se sabe que la persona asesinada era parte de los guardias de algunos de los desaparecidos o levantados.
El gobierno originalmente dijo que no hay relación entre los tres casos, pero los hechos, la realidad empieza a comprobar que sí hay una relación directa. ¿Qué nos dice sobre esto? Muy grave, porque nuevamente la autoridad pretende minimizar los hechos y la realidad termina imponiéndose. Ojalá y haya más apertura de las autoridades locales y de las autoridades federales para poder investigar a fondo y mandar una señal a estos grupos criminales, tanto los locales como los grandes, a los que ellos pertenecen, las cabezas, para decirles que no les van a permitir utilizar la Ciudad de México como un ring donde vayan ellos a resolver sus diferencias, y que el Distrito Federal no se puede convertir nuevamente en la Juárez de 2009, 10 y 11. Como acaba de escuchar, el caso de los 12 de Tepito no es el único levantón en fechas recientes. Resulta que 5 jóvenes habrían desaparecido luego de una visita al bar virtual ubicado en la colonia 18 de marzo del Distrito Federal. La historia es similar a la de 12 desaparecidos en la zona rosa. Los jóvenes Rodrigo González Villegas, de 16 años, Jorge Daniel Casasola López, de 19, Jonathan Barrios Ferreira, de 22, Luis Orlando Flores García, de 20, y Jonathan Astivia Velázquez, de 27, estaban en dicho establecimiento, y luego de esa noche no se supo más de ellos. Los familiares de estos chicos se conocieron entre los trámites que implica una investigación de este calado. Según la madre de uno de los desaparecidos, la autoridad les ha solicitado que no armen escándalo. Sin embargo, a falta de explicaciones, los familiares aseguran que no se quedarán callados. Por lo pronto, según versiones periodísticas, el bar virtual permanece cerrado desde la fecha de la desaparición. Además, no existen cámaras de seguridad ni tampoco testigos del hecho. Regresamos al estudio. Como acabamos de ver, la dimensión del problema parece mucho mayor a lo que trata de mostrarnos la autoridad. Cada vez se sabe de más casos similares que por diversos motivos pues habían pasado desapercibidos, no solo para la opinión pública, sino también para la autoridad. Sin embargo, el hecho de que no nos enteremos de algunos ataques y levantones no significa que dejen de ser graves. En realidad, pues ocurre todo lo contrario. Pero todavía hay mucho más que decir al respecto. Lo invito a que hagamos una pausa y, de vuelta, comentaremos cuáles fueron los retos en materia de seguridad durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Y más importante, ¿pudieron superarlos? No se vaya, volvemos. Al parecer, algunas autoridades no terminan de entender que el mexicano es un estado laico. Y es que pese a tener fronteras claras entre el gobierno y la religión, cada vez son más los gobernantes que violentan dicha separación. Primero supimos del gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien consagró su estado a Dios. Después llegó la alcaldesa de Nuevo León, Margarita Arellanes, quien durante un acto público entregó la ciudad a Jesucristo y lo reconoció como la máxima autoridad. Ahora bien, en tanto individuos, el señor Duarte y la señora Arellanes tienen todo el derecho de profesar la religión que les plazca. No obstante, en tanto figuras públicas y representantes del Estado mexicano, ambos violaron la ley. ¿Qué le parecen estas joyas? Como acabamos de ver, estos individuos tienen derechos y libertades. Sin embargo, al representar al Estado mexicano, deben subordinar el interés personal ante el bienestar común. Y al incurrir en excesos como los que acabamos de ver, bueno, pues lo cierto es que tanto la alcaldesa Margarita Arellanes como el gobernador César Duarte, pues caen en los mismos errores que han cometido las llamadas ladies y gentlemen en el objeto del repudio generalizado. Es decir, son iguales de abusivos, autoritarios, déspotas y bueno, pues gustan del amparo de la impunidad. Ahora bien, de vuelta al tema central del programa, ¿qué le parece si volvemos con José Antonio Ortega, nuestro invitado de hoy? Adelante. Me parece que estamos siendo presa de una especie de autoengaño respecto a la seguridad de la Ciudad de México. Hoy decimos que el señor Mancera pues está, digamos, casi en la lona y que su gobierno está haciendo agua,
por estos dos casos, que son muy graves, sin duda, o estos tres casos, que ya nos platicó un tercero, y es muy grave. Sin embargo, ha habido otros momentos en otros gobiernos también de la izquierda mexicana en el Distrito Federal, que las cosas han sido mucho mayores en su gravedad, en el impacto a la sociedad y en la propia respuesta social. Yo le recuerdo que en 2004 la sociedad tomó la calle porque los secuestros y especialmente los asesinados en secuestro se estaban incrementando. Estamos hablando del gobierno de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador en sus 3 primeros años tuvo 8, 12 y 12 personas secuestradas, asesinadas durante el secuestro aquí en la capital del país. Y hablar de eso es evidentemente muy grave. Pero en 2004 esta cifra se incrementó a 25 y lo que sirve de detonante para que la sociedad reaccionara es aquel secuestro de 2 jóvenes empresarios que tenían una Volkswagen Gutiérrez Moreno, que fueron privados de su libertad, que su papá pagó el rescate y a los 2 días de haber pagado el rescate fue a recoger sus cuerpos ahí en el bordo de Xochiaca. Ahí es donde lanzamos la convocatoria. Ese es el detonante. Ese es el detonante. Es la gota que derrama el vaso. Es la gota que derrama el vaso y que todavía entre ese hecho y la manifestación pública del 27 de junio hay otros 2 hechos que también nos movieron el corazón a todos los capitalinos para salir a la calle. Es el secuestro de la doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que Gutiérrez de Velasco, no estoy seguro en el apellido, y de una joven profesionista del IFAI, que también es secuestrada en un taxi, violada y abandonada en la calle. Evidentemente que esto provoca la molestia de las personas y más la actitud de Andrés Manuel López Obrador, que inmediatamente dice que son los pirurris. Se la burla a la sociedad. Sin embargo, la presión que en ese momento, todavía al año siguiente, tuvimos 29 personas secuestradas, asesinadas, y ya después no aguantó la presión el gobierno del Distrito Federal y ya empezó nuevamente a disminuir el número de secuestrados, asesinados. Ahora, en todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿tiene el dato de, por ejemplo, secuestrados y asesinados? Secuestrados, asesinados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 97. Secuestrados, asesinados. Altísimo, porque en 40 años que tenemos de sufrir el flagelo, en todo el país ha habido alrededor de 1,550 secuestrados, asesinados. El que hayan asesinado a 97 en este periodo de Andrés Manuel López Obrador, solamente en una de las 32 entidades federativas, es muy grave. Hagamos un paréntesis. Seguramente recuerda que en punto de las 6 de la tarde del sábado 30 de agosto de 2008, decenas de miles de personas se dieron cita en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. ¿El motivo? Exigir un alto al secuestro. Y es que entre 2006 y 2007, las cifras de plagios aumentaron un 35%, de 325 secuestros denunciados a 438 a la vuelta de un año. En aquella ocasión, México ocupaba el primer lugar a nivel mundial en el número de secuestro. El puesto de vergüenza lo compartimos con Irak, la India y Sudáfrica. En aquella ocasión,
Las voces de miles catalizaron un cambio y al paso de los meses el problema pudo ser controlado. ¿Será que en esta ocasión las autoridades esperan a que el hartazgo llegue a estos niveles antes de escribir el punto final en este asunto? Ahora, el gobierno de Marcelo Ebrard no se queda atrás, también hubo situaciones muy graves. Hubo situaciones muy graves que hicieron crisis en el 2008, donde secuestran y asesinan al joven Fernando Martí y a la señorita hija de Nelson Vargas, una niña Vargas Escalera, que son secuestrados y son asesinados durante su privación ilegal de la libertad. Pero esto fue, digamos, otra vez la gota que derrama el vaso. Es otra vez. Porque ya se habían dado otros casos. Ya se habían dado otros casos. Equigua y algunos otros. Así es. No habían logrado detener esta ola de secuestros y esta gravísima situación de que además de que los secuestran, los asesinan. Nuevamente derrama la gota el hecho de Fernando Martí, la niña Vargas Escalera, y eso hace que nuevamente la sociedad muestre su repudio a esta situación de violencia y salir a la calle en el 2008, en agosto, el último sábado de agosto de 2008, a exigirle a los gobiernos, tanto al federal como a los locales, el que no haya esa violencia aquí en la capital del país. Ahora, ¿cómo es que la sociedad se articula solamente en casos extremos? La sociedad reacciona, se manifiesta, exige, presiona, pero solamente cuando las cosas llegan a un límite, a un nivel ya de intolerancia sobre la violencia. ¿Por qué? Desgraciadamente ha sido así. Solamente en casos extremos en donde la sociedad hemos salido a la calle a protestar y no hemos sabido mantener esa exigencia, la gente que sale de todos los niveles, de todas las clases sociales, de todas las partes de la ciudad, no es la que continuamente está en la calle bloqueando avenidas, parando el tráfico, causando molestias. No son profesionales de la protesta. No son profesionales de la protesta y en ese momento sienten como una obligación ética, moral, el salir a manifestar y piensan que con eso ya cumplieron. Y eso hace que la autoridad nuevamente vuelva a aflojar, vuelva a perder la presión que tenía y la bota de la sociedad, claro, que los eligió y los puso en ese lugar, y nuevamente la seguridad la vuelven a descuidar y la violencia dejan que se dispare. Como acabamos de ver, las manifestaciones de la sociedad civil organizada son un ejercicio sano y necesario. Y precisamente por eso es de suma importancia apartar las manifestaciones legítimas de descontento, enojo e indignación de aquellas que impulsan causas muertas, de aquellas que son apoyadas por manifestantes a sueldo, de aquellas que buscan el destrozo por el destrozo, de aquellas que solo pretenden sembrar discordia, es decir, de aquellas que obedecen a los intereses políticos de los profesionales de la protesta. ¿No lo cree así?